Y si te dijera que los hombres que escribieron el Nuevo Testamento, esos documentos que han influenciado 2000 años de historia, probablemente nunca aprendieron a leer ni escribir. Pescadores pobres de Galilea, cobradores de impuestos despreciados, trabajadores manuales sin educación formal, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Santiago, Judas. 7 libros del Nuevo Testamento llevan nombres de hombres que, según todos los datos históricos que tenemos, pertenecían a una clase social donde el 90% de las personas eran completamente analfabetas. Entonces aquí está la pregunta que los historiadores y teólogos han debatido durante siglos. ¿Cómo es posible que estos hombres produjeran algunos de los escritos más sofisticados, teológicamente profundos y literariamente complejos de toda la antigüedad? ¿Cómo Pedro, un pescador que probablemente nunca pisó una escuela, escribió 2 cartas en griego impecable? ¿Cómo Juan, otro pescador, produjo el evangelio más teológico y filosófico de los 4? ¿Cómo Mateo, un recaudador de impuestos odiado, escribió genealogías precisas y citas rabínicas complejas? La respuesta te va a sorprender y va a cambiar tu manera de entender cómo llegó la Biblia a tus manos. Si eres de esas personas que aman descubrir los secretos ocultos de la Biblia, esos detalles que la mayoría pasa por alto, entonces este canal es para ti. Dale like ahora mismo y suscríbete, porque lo que vamos a descubrir hoy es solo una pequeña muestra de los tesoros que exploramos aquí cada semana. Para entender este misterio, tenemos que entender algo fundamental sobre el mundo del primer siglo. La alfabetización no era como hoy. No había escuelas públicas, no había educación obligatoria, no había bibliotecas abiertas al público. Aprender a leer y escribir era un lujo extremadamente caro, reservado casi exclusivamente para la élite. Los estudios de historiadores como William Harris, en su obra Ancient Literacy, estiman que en el Imperio Romano del primer siglo, solo entre el 10 y el 15% de la población sabía leer, y el porcentaje que sabía escribir era aún menor, tal vez solo el 5 al 8%. ¿Por qué tan bajo? Porque leer y escribir eran habilidades completamente diferentes que requerían años de entrenamiento especializado. Podías aprender a reconocer algunas letras, pero escribir con fluidez, con gramática correcta, con estilo literario, eso requería educación formal que costaba más de lo que una familia promedio ganaba en un año entero. Ahora enfoquémonos en Galilea, la región donde Jesús reclutó a la mayoría de sus discípulos. Galilea era conocida como una región rural, agrícola, despreciada por los judíos educados de Jerusalén. El Talmud, los escritos rabínicos antiguos, tiene varios dichos despectivos sobre los galileos, llamándolos ignorantes, diciendo que su acento era burdo, que no conocían bien la ley. Los discípulos de Jesús venían de este mundo. Pedro, Andrés, Santiago y Juan eran pescadores. La pesca en el mar de Galilea era un trabajo manual duro. Comenzaban a trabajar desde niños, generalmente a los 7 u 8 años de edad, ayudando a sus padres. No había tiempo para educación formal. El conocimiento se transmitía oralmente, cómo lanzar las redes, dónde encontrar los peces, cómo reparar los barcos. Mateo era recaudador de impuestos. Ahora, algunos argumentan que los recaudadores necesitaban saber números básicos. Eso es cierto. Mateo probablemente sabía contar, tal vez reconocer números escritos. Pero eso está muy lejos de poder escribir un evangelio completo en griego con citas complejas del Antiguo Testamento en hebreo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 13, nos da una pista crucial. Cuando Pedro y Juan son arrestados y llevados ante el Sanedrín, el consejo de líderes religiosos educados de Jerusalén, la Biblia dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra,
Live CBS Sunday. Hollywood's biggest party is now bigger than ever. Perfect. No notes. The Golden Globes, with more stars, more glamour, more chaos, and more host Nikki Glazer. We're gonna laugh at the celebrities that can take it and completely ignore the ones who can't. I'm just kidding. They're not safe either. The Golden Globes, live CBS Sunday, 8 Eastern, 5 Pacific, and streaming on Paramount Plus. Y del vulgo se maravillaban. La frase griega es agramatoi kai idiotai. Agramatoi significa literalmente sin letras, analfabeto. Idiotai significa persona común, sin educación especializada. Este era el veredicto de los expertos religiosos más educados de Israel. Estos hombres no tienen educación formal. Entonces, ya ves que no es especulación moderna. Los contemporáneos de los apóstoles, la gente que los conoció personalmente, dijeron explícitamente que eran analfabetos. Pero espera, porque aquí es donde el misterio se profundiza aún más. Aquí viene algo que te va a dejar sin aliento. Los documentos que llevan los nombres de estos hombres no son escritos simples. Son obras literarias sofisticadas que demuestran educación avanzada. El Evangelio de Mateo contiene más de 60 citas directas del Antiguo Testamento y al menos 100 alusiones. El autor conoce no solo el texto hebreo, sino también la traducción griega llamada la Septuaginta. Alterna entre ambas versiones según convenga a su argumento teológico. Esto requiere educación rabínica avanzada. El Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, escritos por el mismo autor, muestran el griego más refinado de todo el Nuevo Testamento. El vocabulario es extenso, más de 2000 palabras únicas. El estilo cambia según el contexto. Usa griego clásico elegante en los prólogos. Imita el estilo de la Septuaginta en las narrativas judías. Usa griego coloquial en los discursos. Esto es virtuosismo literario. El Evangelio de Juan es filosóficamente complejo. Comienza con: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este es lenguaje del logos griego, un concepto filosófico complejo que combina pensamiento judío con filosofía helenística. No es algo que un pescador analfabeto podría conceptualizar, mucho menos escribir. Las cartas de Pedro muestran familiaridad con la retórica griega clásica, con estructuras de argumentación sofisticadas. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 15 al 16, es un ejemplo de apologética estructurada que habría impresionado a cualquier maestro de retórica romana. Entonces aquí está el problema que ha desconcertado a los académicos. La brecha entre quiénes eran estos hombres y lo que produjeron es enorme. Es como si un grupo de trabajadores de construcción sin educación formal de repente publicaran tratados de física cuántica. ¿Cómo se explica esto? ¿Es evidencia de que estos hombres realmente no escribieron estos libros? ¿O hay algo más sucediendo aquí que hemos pasado por alto durante siglos? Aquí es donde todo empieza a cobrar sentido de manera sorprendente. Aquí viene la pregunta del millón. ¿Quién escribió realmente el Nuevo Testamento? La respuesta te va a revelar una práctica antigua que cambia completamente cómo entendemos la autoría bíblica. Primera revelación. En el mundo antiguo, escribir y autor no eran la misma cosa. Hoy asumimos que el autor de un libro es la persona que físicamente escribió las palabras. Pero en el primer siglo había una distinción clara entre el autor, la persona cuyas ideas e historias se registraban, y el escriba, la persona que físicamente ponía tinta en pergamino. Esta práctica era tan común que tenía un nombre técnico en latín: amanuensis. Un amanuensis era un secretario profesional, un escriba entrenado que escribía bajo el dictado de otra persona. Y esto no era visto como fraude o falsificación. Era completamente normal y aceptado. Los romanos ricos tenían amanuenses personales.
Escritores famosos como Cicerón usaban amanuenses, y la práctica estaba tan establecida que había diferentes niveles de libertad que se le daban al escriba. Segunda revelación. El Nuevo Testamento mismo nos dice que los apóstoles usaban amanuenses. Romanos capítulo 16, versículo 22. Al final de la carta de Pablo a los romanos hay una línea que la mayoría de la gente pasa por alto. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Ves eso? Tercio, el amanuensis, se identifica a sí mismo. Pablo dictó la carta, Tercio la escribió físicamente. Y esto era tan normal que Tercio se sintió libre de añadir su propio saludo personal. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 12 dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Silvano, también conocido como Silas, fue el amanuensis de Pedro. Pedro proporcionó el contenido, Silvano lo escribió en griego pulido. Gálatas capítulo 6 versículo 11 dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pablo indica que normalmente no escribía sus propias cartas. Esta vez lo hizo, y menciona específicamente que sus letras son grandes, probablemente porque no estaba acostumbrado a escribir. Tercera revelación. Los escribas no eran simples secretarios mecánicos. Tenían libertad creativa. Un amanuensis educado podía tomar el mensaje básico del autor y expresarlo con mayor sofisticación literaria. Podía organizar los argumentos lógicamente, añadir transiciones elegantes, seleccionar vocabulario más refinado, todo mientras mantenía fielmente las ideas del autor. Esto explica por qué las dos cartas de Pedro tienen estilos griegos diferentes. Primera de Pedro, escrita con la ayuda de Silvano, según menciona el texto, tiene griego excelente. Segunda de Pedro tiene griego más simple, posiblemente escrita con un amanuensis diferente o con menos ayuda editorial. Esto explica por qué el Evangelio de Marcos, tradicionalmente asociado con Pedro, tiene griego más básico pero estructuralmente brillante. Marcos, el joven discípulo de Pedro mencionado en Hechos capítulo 12, versículo 12, sirvió como su intérprete y escriba según el historiador Papías del siglo II. Cuarta revelación. Los evangelios fueron el resultado de décadas de tradición oral refinada antes de ser escritos. Los apóstoles pasaron años contando y recontando las historias de Jesús. Cada vez que predicaban, refinaban la narrativa. En culturas orales, que era el mundo judío del primer siglo, las historias se memorizaban con precisión asombrosa. Los rabinos tenían estudiantes que memorizaban enseñanzas completas, palabra por palabra. Había técnicas mnemotécnicas, repetición, ritmo, paralelismo, estructuras numéricas. Cuando finalmente se escribieron los evangelios entre los años 50 y 90 después de Cristo, no estaban creando contenido nuevo. Estaban preservando tradiciones orales que habían sido pulidas durante 20 a 60 años. Quinta revelación. Comunidades enteras contribuyeron a la composición final. Lucas, capítulo 1, versículos 1 al 4, es fascinante. Lucas, el médico educado que viajaba con Pablo, escribe: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Lucas admite que investigó, entrevistó testigos oculares, consultó documentos previos. Los evangelios no fueron escritos por individuos aislados, fueron productos comunitarios que involucraron múltiples fuentes, múltiples contribuyentes, todos supervisados por los apóstoles que garantizaban la precisión del contenido. Déjame mostrarte
Cómo la historia y la evidencia externa validan completamente esta explicación. Validación de los padres de la Iglesia, Papías de Hierápolis, escribiendo alrededor del año 110 después de Cristo, apenas 70 años después de los eventos, registra tradiciones directas de los apóstoles. Él escribe que Marcos fue el intérprete de Pedro y escribió cuidadosamente todo lo que Pedro recordaba de las palabras y hechos de Cristo. Ireneo de Lyon, escribiendo alrededor del año 180, confirma que Mateo publicó su evangelio entre los hebreos en su propio idioma, mientras Pedro y Pablo predicaban en Roma. Después de su partida, Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, nos entregó por escrito las cosas predicadas por Pedro. Validación arqueológica. Se han encontrado más de 5.700 manuscritos griegos del Nuevo Testamento, más que cualquier otro texto antiguo. Los fragmentos más tempranos, como el papiro P52 del Evangelio de Juan, datan del año 125, apenas 30 años después de que Juan fue escrito. Estos manuscritos muestran variaciones menores pero contenido esencialmente idéntico, lo que indica que fueron copiados cuidadosamente por escribas profesionales desde el principio. No son textos que fueron inventados o modificados significativamente con el tiempo. Validación lingüística. Los análisis del griego del Nuevo Testamento, llamado griego koiné o común, muestran exactamente lo que esperaríamos. Diferentes niveles de sofisticación reflejando diferentes escribas, pero vocabulario y conceptos teológicos consistentes reflejando fuentes apostólicas comunes. Hebreos tiene el griego más refinado, casi clásico. Apocalipsis tiene griego más hebraizado, con estructuras gramaticales que reflejan pensamiento semítico. Marcos es directo y vivido, lleno de detalles de testigo ocular. Juan es simple en vocabulario, pero profundo en concepto. Todos estos patrones son consistentes con tradiciones apostólicas escritas por diferentes amanuenses. Validación de las cartas de Pablo. Las 13 cartas atribuidas a Pablo muestran vocabulario consistente, temas teológicos recurrentes y datos biográficos coherentes, pero también muestran variaciones estilísticas que sugieren diferentes amanuenses. Romanos es más formal y estructurado. Filipenses es más personal y emocional. Filemón es breve y personal. Estas variaciones apoyan el uso de diferentes escribas en diferentes contextos. Validación cultural. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en 1947 mostró cuán sofisticada era la cultura escribal judía del primer siglo. La comunidad de Qumran, un grupo sectario en el desierto, tenía un scriptorium completo donde escribas profesionales copiaban meticulosamente textos sagrados. Si una comunidad aislada en el desierto tenía escribas profesionales, cuanto más la iglesia primitiva en ciudades principales como Jerusalén, Antioquía, Éfeso y Roma habría tenido acceso a escribas educados que podían servir a los apóstoles. ¿No te da escalofríos? Los apóstoles no necesitaban ser educados para producir el Nuevo Testamento. Necesitaban haber sido testigos. Necesitaban tener el mensaje y necesitaban la ayuda de escribas fieles que pudieran poner ese mensaje en forma escrita permanente. Momento de pico 3. Ideal para anuncio. 12 me pluminetus 30 segui. Pero lo que viene ahora te va a partir el corazón, porque esta historia no es solo sobre el pasado antiguo. Al final, la historia de cómo se escribió el Nuevo Testamento no es solo sobre técnicas antiguas de composición, es sobre todos nosotros y cómo Dios usa a personas imperfectas para propósitos perfectos. Porque aquí está la verdad que rompe esquemas. Dios no eligió escribas profesionales, eligió pescadores, no eligió filósofos educados, eligió cobradores de impuestos despreciados, no eligió a la élite, eligió al vulgo. ¿Por qué?
porque el mensaje no dependía de la elocuencia humana, dependía de la verdad del testimonio. Los apóstoles tenían algo que ningún escriba profesional podía fabricar. Habían estado con Jesús. Habían visto los milagros. Habían tocado al resucitado. Habían sido transformados de cobardes a mártires dispuestos a morir por lo que sabían que era verdad. Y cuando necesitaron ayuda para preservar ese testimonio en forma escrita, Dios proveyó. The new year brings new health goals and wealth goals. Protecting your identity is an important step. Your info is in endless places that could expose you to identity theft, leading to lost funds. LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Resolve to make identity health and wealth part of your New Year's goals with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast. Terms apply. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also they're a literal vampire. And suddenly my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Proveyó a Marcos para ayudar a Pedro, proveyó a Lucas para investigar cuidadosamente, proveyó a Silvano para pulir el griego de Pedro, proveyó a Tercio para escribir bajo el dictado de Pablo. Esto es exactamente como Dios opera. Él no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Él no busca currículums impresionantes, busca corazones disponibles. Pedro no necesitaba un título en teología para decir, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Juan no necesitaba educación formal para declarar lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. El contenido venía de la experiencia, la forma venía de la colaboración y el resultado fue la palabra de Dios que ha transformado miles de millones de vidas durante 2000 años. Así que hoy te hago la pregunta, ¿qué excusa estás usando para no hacer lo que Dios te llamó a hacer? ¿Estás diciendo, no tengo educación suficiente? Pedro tampoco. ¿Estás diciendo, no tengo las habilidades necesarias? Los apóstoles tampoco. ¿Estás diciendo, no soy lo suficientemente elocuente? Moisés dijo lo mismo y Dios le dio a Aarón como su vocero. Dios no necesita tu perfección, necesita tu disponibilidad, no necesita tu currículo, necesita tu testimonio, no necesita que seas el más educado, necesita que seas el más obediente, y cuando te falten habilidades, Él proveerá ayuda. Cuando te falte conocimiento, Él enviará maestros. Cuando te falten palabras, Él dará sabiduría. Porque el reino de Dios nunca ha dependido de la élite educada. Ha dependido de testigos fieles dispuestos a compartir lo que han visto y experimentado. Los apóstoles cambiaron el mundo no porque eran brillantes, sino porque eran auténticos. No porque tenían credenciales, sino porque tenían convicción. No porque sabían escribir, sino porque sabían la verdad. Y esa misma verdad está disponible para ti hoy. Ahora te toca a ti. Comenta cuál es la excusa que has estado usando para no obedecer el llamado de Dios y completa con qué vas a hacer diferente ahora. Puede ser, mi excusa era falta de educación, pero ahora voy a compartir mi testimonio. O mi excusa era miedo, pero ahora voy a servir en mi iglesia. Lo que sea que Dios está tocando en tu corazón ahora mismo. Comparte este video con alguien que siente que no es suficientemente calificado para servir a Dios. Necesitan saber que Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Y suscríbete porque cada semana descubrimos secretos ocultos de la Biblia que cambiarán tu vida. Recuerda,
Los apóstoles no escribieron porque eran educados, escribieron porque tenían algo verdadero que decir, y tú también. Nos vemos en el próximo video. Que Dios... This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. te bendiga.